El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Una historia de montaña contada por un amigo que participó de un rescate, un chico de Buenos Aires de 18 años. Viene a escalar el Aconcagua y muere en el Aconcagua. Después de unos cuantos días logran bajarlo. Uno de los pedidos del chico fue que lo enterraran donde muriera él, en la base de la Aconcagua. Está el cementerio de Puente de Inca. Lo entierran al chico ahí, termina el funeral, se van todos y él queda el rescatista en su refugio. Y en la noche dice que vio el reflejo de una luz que entraba por la ventana de su cocina. No había absolutamente nada, lo único que había enfrente de él era el cementerio de Puente de Inca. Y lo más raro que a pesar de que la luna se va corriendo, esa luz iluminaba prácticamente una parte del frente de su refugio, ahí en los Puquis. Hombre de montaña, dice que por primera vez sintió un poquito de miedo, se cruza al cementerio en la noche. Contaba que lo único que reflejaba esa luz era la placa donde lo habían enterrado al chico ese en la mañana, que él lo tomó como hombre de montaña, como un agradecimiento de ese chico al haberlo rescatado y haberle dado una cristiana sepultura. Estaba muerto. Con el sol imperturbable ante nuestro hallazgo, el color naranja de la campera se abrió paso en la nieve para señalar el lugar. Estaba muerto y ese era un hecho irrefutable, pero uno no podía dejar de pensar lo que pudo ser. Que lo encontráramos con vida, que hasta incluso en el peor de los casos le llevase un tiempo recuperarse. Alternaría el estudio y luego el trabajo con el montañismo, porque seguro iba a volver. Con más o menos miedo, no podía dejar la montaña. No se casaría para evitar que otros temieran por él, o quizás sí, y le daría a su familia la tranquilidad necesaria para que lo dejaran ser tan íntegro y poderoso como la cumbre en suerte se lo permitiera. Hay mucho por imaginar cuando se está descendiendo de la Aconcagua con el cadáver de un chico de 18 años que perdió las vidas que pudo haber tenido por anhelar una cima y ver lo que unos pocos privilegiados pueden. Dejamos que la noticia nos precediera, sobre todo para avisar con tiempo a sus padres, que vivían en Buenos Aires, como el joven escalador fallecido. Fueron 2 llamados, porque Abel, ese era su nombre, era muy pequeño cuando sus padres se separaron. Los 2 recibieron en silencio la agonía de ese anuncio. El padre alcanzó a decir que su hijo había expresado que si algo le pasaba, quería quedarse en la montaña. Abel tuvo mucho cuidado en manifestarles ese deseo. Por eso habló de quedarse en la montaña si algo le pasaba, sin mencionar palabras como accidente, desgracia y mucho menos muerte. Los padres se estremecieron, enojaron y finalmente cedieron, por separado, a la decisión de un hijo que no entendía la noción de cerca o lejos, solamente la de distancia entre ellos. El joven tenía experiencia en montañismo y había sido sensato al elegir la ruta normal. Se sentía llamado a hacer este viaje, porque a pesar de su corta edad, se sentía un hombre con una huella de hielo en la sangre. Había crecido en un valle hostil, como único habitante, entre 2 montañas rígidas e impasibles. Sus padres le habían conferido a su crianza un sello de resignación, como si el niño fuese el daño colateral de su frustrada relación. Abel vivió en 2 habitaciones, en 2 casas y con 2 desconocidos que lo querían, pero estaban muy fragmentados como para saber expresarlo. Por eso, cuando descubrió las montañas, encontró ese tipo de calma antes inacible que estaba buscando. No hubo raspones ni caídas que lo desanimaran. Con el aprendizaje de sus años helados, no era descabellado que quisiera conocer el Aconcagua.
y hacerse parte de su pulso gélido para saborear, aunque fuera un instante, su eternidad. En ese lugar donde creía que encontraría sus propios designios y naturaleza, encontró la muerte. En los últimos minutos, cuando ya no advertía las señales de alerta de su cuerpo ni luchaba para recomponerse, pensó en su abandono para siempre, su cuerpo oculto bajo la nieve, las rocas tallando sus huesos. Había crecido solo. Quería cerrar los ojos y descansar en la segura compañía de alguien que en silencio lo entendiera. Los padres llegaron por separado y asistieron al funeral en el cementerio de los sandinistas, en Puente del Inca. La madre miraba el paisaje terroso y agreste, como tratando de averiguar qué había de especial en ese lugar que le había robado a su único hijo. Miró con incredulidad la tumba y caminó un rato por los senderos internos, delimitados por piedras blancas, leyendo las lápidas, sobre todo algunas que le permitían inferir parte de la historia de esa persona. ¿Qué pensarían otros cuando vieran la lápida de su hijo? Seguramente se conmoverán por su juventud. Nadie podrá leer que ella también se quedó allí, en esa tumba, ese día. El padre, que se marchó antes, en el auto que lo llevaba a la ciudad, iba pensando lo mismo. El rescatista que encontró a Abel pasó la noche en el refugio frente al cementerio de los sandinistas. Nunca es fácil despedir a alguien de la misma cofradía, pero el hecho de que fuese tan joven le dio más injusticia al hecho. No podía dormir, con lo cual un café no iba a agravar el insomnio. Cuando se acercó a la ventana de la cocina, vio algo en que en principio lo desconcertó. Enfrente, la luz de la luna había perdido su extenso dominio para alinearse en un único rayo, y el viento helado parecía dibujarle límites blancos con mayor intensidad. Marcaba un punto específico del cementerio, y si bien era un hombre que había enfrentado la muerte propia y la de otros en esa cordillera, sintió algo de miedo cuando salió del refugio, camino al Camposanto. Se estaba acercando y supo que la luz demarcaba una parcela cuya tierra había sido recientemente removida. Se conmovió ante el prodigio de esa luz hecha de helada perfección. Abel también se hubiese conmovido ante una imagen que parecía darle la bienvenida al amparo de otros que vivieron y murieron con la montaña en sus plegarias, hechas de cumbres y últimos alientos. Quiso creer que de algún modo Abel le agradecía haberlo encontrado y llevado a ese lugar. Como sus montañas, hecho de silencio, hielo y tiempo, Abel finalmente había encontrado su hogar. Vas con Niwil. Estás con Niwil.